Europa ha sufrido la peor crisis económica y financiera de las últimas décadas. Aunque ha sobrevivido, sin embargo, los ciudadanos europeos lo han pagado muy caro y han dejado de creer en el proyecto europeo. En el Foro Económico de Bruselas nos encontramos con una persona clave en la gestión de la crisis, el director del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Klaus Regling. Señor Regling, muchas gracias por acompañarnos en The Global Conversation. Es usted el director de un mecanismo creado en el peor momento de la crisis para organizar el rescate a los países que lo necesitaban. Un mecanismo que, si no me equivoco, ha proporcionado hasta ahora más de 250 millones de euros. ¿De dónde procede este dinero? Me refiero a toda esa retórica sobre el dinero de los contribuyentes alemanes o franceses que estarían pagando el rescate de otros países. ¿Es así realmente? Bueno, sí y no. El dinero desembolsado a estos países proviene de los mercados. Cuando hacemos un desembolso a Grecia o en el pasado a Irlanda o Portugal, ese dinero no proviene de los presupuestos nacionales de nuestros accionistas. Sin embargo, el acuerdo dispone que nuestros accionistas asumen riesgos en sus presupuestos porque cuando garantizan una operación, los riesgos los asumen en sus presupuestos nacionales. Y si algo va mal, esos riesgos podrían conducir a un coste real. Grecia es un caso especial, ya que es el único país que sigue bajo la supervisión del Mecanismo Europeo de Estabilidad. ¿Cómo es la situación ahora? ¿Qué se debería esperar? En efecto, Grecia es un caso especial. Los otros 4 países salieron airosos y solo necesitaron un programa de rescate. Grecia está en el tercer programa de rescate, por la sencilla razón de que el punto de partida fue más difícil, los desajustes eran mayores y además hubo un retroceso en los avances griegos de hace un año. Durante la primera mitad de 2015, Grecia intentó un nuevo plan y dio marcha atrás con algunas de las reformas, y por ello la evolución positiva que hubo en Grecia en 2014 quedó interrumpida. ¿Quiere decir que el tercer plan se podría haber evitado? Bueno, no sé si se podría haber evitado totalmente, pero es cierto que se podría haber reducido mucho. En fin, la cosa es que hay ese tercer plan y la cooperación con el gobierno griego de nuevo es productiva. Respecto a la reunión del Eurogrupo, creo que hay muchas posibilidades de que se tome una decisión sobre el próximo desembolso. Además está el gran debate sobre la reducción y la reestructuración de la deuda griega. En su última reunión, el Eurogrupo evocó la posibilidad de establecer un mecanismo después del plan si fuera necesario. ¿Qué quiere decir ese si fuera necesario? ¿Es la deuda sostenible o no? Bien, esa es la cuestión, visto que ese plan se aplica con una perspectiva muy a largo plazo. Se acabará de un momento a otro. Sin embargo, los préstamos no serán reembolsados hasta un plazo de vencimiento de 30 o 32 años. Queremos asegurarnos de que durante ese periodo Grecia pueda ponerse de pie de nuevo. Hay que gestionar los riesgos que pudieran surgir durante un periodo de tiempo tan largo. Todos sabemos que las previsiones son siempre arriesgadas, existe incertidumbre, incluso respecto al año que viene. Y como nos planteamos un periodo de 30 años, la incertidumbre es mucho mayor. Así que la posición de los socios del Eurogrupo es lógica, pues están dispuestos a ayudar a Grecia si este país lleva a cabo por su lado las reformas necesarias. Creo que es lo correcto porque si tomáramos todas las decisiones ahora serían quizá limitadas o insuficientes y en ese caso Grecia podría sufrir. Y al contrario, si se toman decisiones de mucha envergadura, entonces serán los países miembros de la zona del euro los que no estarán contentos. En menos de 10 días, los británicos decidirán si quieren permanecer o no en la Unión Europea. Si se pronunciaran a favor de un Brexit, ¿qué consecuencias tendría para Europa? ¿Qué es lo que más teme? A nivel político, si el Reino Unido se va, será una pérdida considerable para la Unión y por eso todos los gobiernos europeos quieren que permanezca. Desde el punto de vista económico, también tendrá un coste, como han demostrado diversos estudios. Aún no se ha cuantificado claramente, ya que dependerá mucho de lo que ocurra en los siguientes años y al tipo de acuerdo al que llegue el Reino Unido con la Unión. Habrá intercambios, por supuesto, y relaciones comerciales, pero ¿cómo serán exactamente? No lo sabemos. No se sabe cuánto tiempo se tardará en llegar a un acuerdo de este tipo.
Por lo tanto, es muy difícil predecir exactamente lo que sucederá. También es posible que los mercados sean muy volátiles. ¿Y esto podría provocar una nueva crisis en la zona euro o en la Unión? Pues no lo sé, porque la volatilidad de los mercados financieros no siempre significa que vaya a haber una crisis inmediata. Sin embargo, la volatilidad en el mercado puede perjudicar a la evolución económica. De todos modos, no creo que se desencadene una crisis. Como usted es uno de los creadores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal como lo conocemos hoy en día, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, fue criticado por dar un margen a Francia para que alcanzara el objetivo del 3% del déficit público. ¿Es Francia un caso especial? Creo que es importante contar con reglas fiscales claras en la Unión Monetaria. Del mismo modo que en la Unión Monetaria Europea existen esas condiciones sin precedentes, donde la política monetaria está totalmente centralizada, hay una sola tasa de interés y un tipo de cambio único. Otras políticas, como la política fiscal y las reformas estructurales, se ponen en práctica en los diferentes países de manera descentralizada. Además, siempre ha habido gente que durante décadas consideraba que esto no podía funcionar. Y nosotros respondíamos siempre diciendo que sí puede funcionar, pero que hay que actuar de manera coordinada. En los últimos años también hemos hecho que el Pacto de Estabilidad fuera más flexible para adaptarse a las diferentes situaciones económicas y creo que de alguna manera ha sido positivo. ¿Hay que darle más tiempo a Francia para que se adapte? Todo depende de cómo se analizan las cosas, si es la Comisión la que lo hace. Como ya he dicho, hoy en día se toman en cuenta más factores en el momento de conceder más flexibilidad, pero por lo general suele haber una igualdad de trato entre los diferentes países. Última pregunta. ¿Alguna vez tuvo la impresión de que la zona euro se podría desmoronar? Creo que esto se evitó por poco en 2011 y 2012, pero con las diversas iniciativas del Banco Central Europeo, del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y del Mecanismo Europeo de Estabilidad, además de la Unión Bancaria, el ajuste en los países afectados ya estaba mejorando, por lo que hoy es fácil entender por qué al final no fue así. Hemos estado cerca del colapso, pero sin el Fondo Europeo de Estabilidad, algunos países se habrían visto obligados a abandonar la zona euro y me alegro de que esto no se haya producido. Así que hemos pasado por periodos de mucho riesgo en los últimos años, pero creo que podemos estar bastante orgullosos de los resultados que hemos logrado. ¿Significa esto que ningún país tiene que salir de la zona euro en este momento? No, en absoluto. Mr. Regling, thank you very much for being with us. You're welcome.